Julia Weber siempre creyó que el destino la llevaría de vuelta a Egipto. A sus 39 años, era una de las arqueólogas alemanas más respetadas en egiptología, habiendo dedicado los últimos 15 años de su vida al estudio de la civilización faraónica. Su departamento en Berlín era un pequeño museo personal. Estatuillas de Anubis, papiros enmarcados, libros sobre jeroglíficos y una impresionante colección de réplicas de artefactos que había catalogado a lo largo de su carrera. Era marzo de 2023 cuando Julia llegó a El Cairo por quinta vez en su carrera, esta vez al frente de una expedición del Museo Nacional de Berlín para documentar los recientes descubrimientos en Saqqara. La ciudad la recibió con su caos habitual. El tráfico ensordecedor, el olor a especias mezclado con el polvo del desierto y esa energía única que solo la cuna de la civilización puede transmitir. Weber, le dijo su asistente local Ahmed, en el segundo día de la expedición, hay un empresario aquí que estaría muy interesado en conocerla. Tiene un gran interés en los proyectos arqueológicos y financia algunas excavaciones privadas. Julia dudó al principio. Los empresarios del turismo solían estar más interesados en explotar los yacimientos arqueológicos para obtener beneficios que en preservarlos. Pero Ahmed insistió. Este es diferente, doctora. Mahmoud el-Rashid es muy respetado aquí. Su familia tiene una tradición de preservación histórica desde hace generaciones. La reunión tuvo lugar en la terraza del Old Winter Palace Hotel, con vistas al Nilo. Mahmoud el-Rashid era impresionante, alto, moreno, de unos 44 años, vestido con un traje impecable, pero manteniendo un toque tradicional egipcio con gemelos en forma de escarabajo. Sus ojos oscuros brillaban con genuina inteligencia cuando hablaba de historia. Doctora Weber, dijo en un inglés fluido con un acento encantador. Es un honor conocer a alguien que dedica su vida a preservar nuestro patrimonio. He leído sus artículos sobre los rituales funerarios de la 18 dinastía. Fascinante. Julia se sorprendió. Pocos empresarios se tomaban la molestia de leer literatura académica. Durante las 3 horas siguientes, Mahmoud demostró un conocimiento impresionante sobre egiptología, citando textos que ella había escrito, haciendo preguntas inteligentes sobre sus descubrimientos y compartiendo historias familiares sobre tradiciones que se remontaban a la época de los faraones. Mi bisabuela solía decir que nuestra familia descendía de los escribas del templo de Karnak. Contó con una sonrisa que mezclaba orgullo y modestia. Por supuesto, muchas familias egipcias hacen estas afirmaciones, pero crecí escuchando historias sobre jeroglíficos y rituales antiguos. Eso fue lo que me llevó al negocio del turismo cultural. Mahmoud explicó que su empresa, Eternal Sands Cultural Tours, se especializaba en experiencias arqueológicas exclusivas para visitantes europeos. No es turismo de masas, Weber. Trabajo con pequeños grupos de personas realmente interesadas en la historia. Arqueólogos jubilados, profesores, estudiosos, gente como usted. Durante los días siguientes, Mahmoud apareció con frecuencia en los sitios donde Julia trabajaba. Siempre respetuoso, nunca interfiriendo, pero ofreciendo valiosas ideas sobre las tradiciones locales y el contexto histórico. Los colegas egipcios de Julia parecían respetarlo, y él demostraba un profundo conocimiento de las excavaciones de la región. Hay algo especial en este lugar, dijo una tarde, mientras observaban la puesta de sol desde las pirámides de Giza. Los antiguos eligieron cada piedra, cada ángulo, cada posición con un propósito. Construyeron para la eternidad y lo lograron. Aquí estamos, 4,500 años después, todavía fascinados por su sabiduría. Julia se sintió profundamente conectada con alguien que compartía su pasión de una manera tan elocuente.
Mahmud no era solo un empresario, era un guardián de la historia, alguien que entendía la responsabilidad sagrada de preservar el pasado para el futuro. Las conversaciones se volvieron más personales a medida que pasaban los días. Mahmud era divorciado, no tenía hijos y se dedicaba por completo a los negocios y a la preservación cultural. A veces me pregunto si elegí la soledad en nombre de la historia, confesó. Pero cuando conozco a alguien como usted, que realmente entiende la importancia de lo que hacemos, pienso que tal vez valga la pena. Julia, que se había dedicado tanto a su carrera que nunca se había casado, sentía una conexión que no había experimentado en años. Mahmud era intelectualmente estimulante, culturalmente sofisticado y compartía su mayor pasión en la vida. Cuando le invitó a cenar a su departamento, «Quiero mostrarte algunas piezas de la colección privada de mi familia», ella aceptó sin dudarlo. El departamento en el barrio de Zamalek era elegante, pero no ostentoso, decorado con antigüedades que parecían auténticas y libros en árabe, inglés y francés sobre egiptología. La colección privada de Mahmud era impresionante. Amuletos originales, fragmentos de papiros, pequeñas estatuillas que él juraba que procedían de excavaciones legales de la familia. «Esta estatuilla de Tot pertenecía a mi bisabuelo», dijo, mostrando una hermosa pieza de bronce. Trabajaba con Howard Carter durante las excavaciones en el Valle de los Reyes. Carter le regaló algunas piezas más pequeñas en reconocimiento por su trabajo. Durante la cena a la luz de las velas, Mahmud contó más sobre sus planes empresariales. «Sueño con crear un hotel temático cerca de las pirámides. No un resort turístico vulgar, sino una experiencia educativa completa. Habitaciones inspiradas en tumbas faraónicas, pero con todas las comodidades modernas. Conferencias diarias de egiptólogos de renombre. Excavaciones simuladas para los huéspedes. Una oportunidad de vivir la historia». «Sería increíble», suspiró Julia. «Un lugar donde el turismo y la educación se encontraran de forma respetuosa». «Exacto. Y necesito a alguien con tu experiencia para hacerlo realidad. Alguien que garantice que cada detalle sea históricamente preciso y culturalmente respetuoso». La propuesta era tentadora. Julia siempre había soñado con una forma de hacer la egiptología más accesible al público sin vulgarizarla. Un proyecto que combinara sus pasiones, la enseñanza, la preservación y el intercambio de conocimientos. Cuando la expedición de Julia llegó a su fin, se sentía dividida entre volver a la rutina en Berlín o explorar las posibilidades que Mahmud le ofrecía. La noche antes de su vuelo, él le hizo una propuesta que lo cambiaría todo. «Julia», dijo, utilizando su nombre por primera vez, «¿y si le ofreciera una asociación real? No solo como consultora, sino como socia de verdad. Tú aportarías tu experiencia académica y yo aportaría el capital y el conocimiento local. Juntos podríamos crear algo revolucionario en el turismo cultural. Mahmud, es una propuesta increíble, pero mi vida está en Berlín, mi trabajo en el museo, mi investigación. ¿Y si pudieras hacer todo eso aquí? Investigar, enseñar, preservar, pero de una manera que impactara a miles de personas en lugar de solo a académicos. Piensa en el legado que podríamos construir juntos». En el avión de regreso a Berlín, Julia no podía dejar de pensar en la conversación. Mahmud había plantado una semilla que crecía con cada kilómetro volado. ¿Y si realmente fuera posible combinar la pasión profesional con un propósito mayor? ¿Y si fuera su oportunidad de contribuir a la egiptología de una manera revolucionaria? Lo que ella no sabía era que cada palabra de Mahmud había sido cuidadosamente calculada. Cada pieza de su colección familiar había sido comprada en el mercado negro y cada historia sobre su familia
era una mentira elaborada. Mahmud el-Rashid era en realidad Ahmed Hassan Khalil, un delincuente internacional especializado en el robo de artefactos arqueológicos que había identificado en Julia Weber no solo a una víctima potencial, sino la clave para el mayor golpe de su carrera. Mientras Julia soñaba con posibilidades en su apartamento berlinés, Mahmud ya planeaba cómo utilizar su experiencia para identificar, robar y vender piezas arqueológicas de valor incalculable. ¿Y el hotel temático? Sería solo una fachada para la mayor operación de tráfico de antigüedades que Egipto había visto jamás. El faraón moderno había elegido a su próxima víctima, y ella había caído completamente en sus garras doradas. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional para Julia. De vuelta a la rutina en el Museo Nacional de Berlín, se sentía inquieta, como si una parte de ella se hubiera quedado en las arenas de Egipto. Mahmud se mantenía en contacto constante a través de WhatsApp, enviándole fotos de yacimientos arqueológicos, artículos interesantes y preguntándole siempre por el progreso de sus investigaciones. ¿Cómo va tu artículo sobre los rituales de momificación?, le escribía. Estoy deseando leerlo. Estoy seguro de que será revolucionario. Los mensajes eran intelectualmente estimulantes y personalmente afectuosos. Mahmud enviaba fotos de El Cairo al atardecer, del Nilo bañado por la luna, siempre con mensajes poéticos. Egipto no es lo mismo sin ti aquí para descifrar sus misterios. O las pirámides parecen estar esperando tu regreso. En mayo, 3 meses después de su regreso, Mahmud llamó con una propuesta concreta. Julia, he encontrado el lugar perfecto para nuestro proyecto. Un terreno a 15 minutos de las pirámides de Giza, con vistas al desierto. El propietario está dispuesto a vender, pero tengo que tomar una decisión rápidamente. Mahmud, todavía no he decidido si... Lo sé, mi amor, dijo, utilizando ese término cariñoso por primera vez. Pero el mundo está cambiando rápidamente. Otros inversionistas están interesados en proyectos similares. Si no actuamos ahora, podemos perder la oportunidad de crear algo verdaderamente especial. Mahmud explicó que había conseguido inversores internacionales interesados en el proyecto, pero que exigían que hubiera un egiptólogo de renombre como socio director. Quieren garantizar la autenticidad académica. Tu nombre y tu reputación son esenciales para conseguir la financiación. ¿Cuánto habría que invertir?, preguntó Julia, sintiendo que se le aceleraba el corazón. Para su participación como socia directora, lo ideal serían 200,000 euros. Eso le garantizaría el 30% de la empresa. Con los inversores externos, estaríamos hablando de un proyecto de 5 millones de euros en total. 200.000 euros. Era exactamente la cantidad que Julia había heredado de sus padres y que mantenía como reserva para su jubilación. Durante años, había invertido de forma conservadora, esperando el momento adecuado para hacer algo significativo con el dinero. Tengo que pensarlo, Mahmud. Es mucho dinero y un cambio completo en mi vida. Claro, mi amor, pero recuerda, oportunidades como esta solo se presentan una vez en la vida. Y no se trata solo de dinero, se trata de hacer realidad tu sueño de poner la egiptología al alcance del mundo. Durante las semanas siguientes, Mahmud intensificó su cortejo. Enviaba flores al museo con tarjetas escritas en jeroglíficos, que él mismo traducía para la guardiana de los misterios antiguos. Llamaba los viernes por la noche para mantener largas conversaciones sobre historia y filosofía. Enviaba regalos cuidadosamente elegidos, una réplica perfecta del sarcófago de Tutankamón en miniatura, un papiro con su nombre escrito en jeroglíficos, libros raros sobre egiptología que ella no encontraba en Alemania. ¿Cómo consigue estas piezas?,
Preguntó el doctor Schmidt, su colega del museo, mientras examinaba el papiro. Parece auténtico, no una réplica turística. Julia también había notado la excepcional calidad de los regalos, pero Mahmoud siempre le explicaba: tengo contactos especiales en el mercado de antigüedades. Cuando trabajas en la preservación cultural durante generaciones, desarrollas relaciones únicas. En junio, Mahmoud hizo una videollamada que lo cambió todo. Julia, tengo que enseñarte algo. La cámara mostraba un vasto terreno con vistas directas a las pirámides. Este es nuestro futuro. Imagina un complejo aquí que sea a la vez educativo e inspirador. Tú serías la directora académica, responsable de todos los programas educativos. Es precioso, Mahmoud, pero hay más. La cámara se movió para mostrar unas ruinas parcialmente enterradas en el terreno. El propietario ha descubierto unas estructuras antiguas aquí, posiblemente una aldea de trabajadores de las pirámides. Imagina el potencial arqueológico. Podrías dirigir unas excavaciones legales mientras desarrollamos el hotel. El corazón de Julia se aceleró. Un descubrimiento arqueológico propio era el sueño de cualquier egiptólogo. ¿Se han comunicado estas estructuras a las autoridades? Por supuesto, todo es legal. De hecho, el Ministerio de Antigüedades está entusiasmado con nuestro proyecto. Lo ven como una oportunidad para combinar el turismo responsable con la investigación seria. Mahmoud le mostró documentos que parecían oficiales, sellos gubernamentales, firmas de autoridades. Todo parecía legítimo y bien organizado. Julia, dijo con voz seria, los inversionistas han tomado una decisión. Si no te unes al proyecto antes de que termine el mes, seguirán adelante con otro arqueólogo. Hay una profesora de la Sorbona interesada. La posibilidad de perder la oportunidad frente a una rival francesa despertó el instinto competitivo de Julia. Durante 15 años había visto cómo colegas menos cualificados conseguían puestos que ella merecía. Esta podría ser su oportunidad de brillar. Mahmoud, si acepto, ¿cómo funcionaría en la práctica? Te mudarías a El Cairo, inicialmente a mi departamento en Zamalek, mientras te buscamos una residencia adecuada. Comenzaríamos de inmediato con las excavaciones preliminares mientras desarrollamos los planos arquitectónicos del hotel. ¿Y mi trabajo aquí en el museo? Julia, tienes 39 años. ¿Cuántos años vas a pasar catalogando piezas descubiertas por otros? Esta es tu oportunidad de hacer tus propios descubrimientos, de crear algo duradero. En 10 años podrías estar dirigiendo el primer complejo arqueológico educativo del mundo. La propuesta era tentadora. Julia se sentía estancada en Berlín, haciendo siempre el mismo tipo de trabajo, sin perspectivas de crecimiento real. La burocracia alemana la frustraba y la creciente politización de los museos le molestaba. «Necesito una semana para decidirme», dijo finalmente. «Claro, mi amor, pero recuerda, Egipto te está llamando para que regreses. Tu destino no es catalogar el pasado, sino descubrirlo». Durante esa semana, Julia apenas durmió. Investigó todo sobre la empresa de Mahmoud, que tenía un sitio web profesional y referencias impecables, sobre el mercado del turismo cultural en Egipto, en constante crecimiento, y sobre las oportunidades arqueológicas en la región, vastas y poco exploradas. Habló con sus colegas, que se dividieron entre la envidia y la preocupación. «Julia, es una oportunidad increíble, pero apenas conoces a ese hombre», le advirtió el doctor Schmidt. «Y 200.000 euros es todo tu patrimonio». Pero la voz de Mahmoud resonaba en su mente. «Tu destino no es catalogar el pasado, sino descubrirlo». El jueves por la noche, Julia tomó la decisión. Llamó a Mahmoud y le dijo las palabras que cambiarían su vida para siempre. «Acepto. Soy su socia.
Su grito de alegría fue tan genuino que ella se emocionó. «Julia, no se arrepentirá, crearemos algo extraordinario juntos». ¿Cuándo necesita la inversión? Lo antes posible. Los inversionistas quieren ver el compromiso antes de liberar los fondos principales. Si puedes transferirlos antes del lunes, podemos comenzar las excavaciones la semana siguiente. Julia pasó el fin de semana organizando su vida. Renunció al museo, con pesar pero con determinación. Puso el departamento en renta, hizo las transferencias bancarias y comenzó a planear su mudanza a El Cairo. El doctor Schmidt intentó disuadirla por última vez. «Julia, estás apostando toda tu vida por un hombre al que conociste hace 3 meses. ¿Y si es una estafa?» «Schmidt, he pasado 15 años siendo cautelosa. ¿Y a dónde me ha llevado eso? A una mesa de catalogación en un museo alemán. Es hora de arriesgarme por mis sueños». El lunes, Julia transfirió 200,000 euros a la cuenta bancaria que Mahmoud le había indicado en El Cairo. Era la mayor inversión y la mayor apuesta de su vida. «Recibido», escribió Mahmoud en WhatsApp. «Ahora somos socios oficiales. Prepárate para la aventura de tu vida». Lo que Julia no sabía era que la cuenta bancaria pertenecía a una red internacional de traficantes de antigüedades. Los 200,000 euros se utilizarían para sobornar a funcionarios, comprar equipo de excavación ilegal y financiar la mayor operación de robo arqueológico que Egipto había visto jamás. Mahmoud el-Rashid no solo había conseguido el dinero, sino que también había conseguido a la propia Julia Weber como cebo involuntario para atraer a otros inversionistas y como experta técnica para identificar las piezas más valiosas para el robo. Mientras Julia se preparaba para seguir a su faraón moderno hasta El Cairo, creyendo que estaba persiguiendo sus sueños, en realidad se dirigía directamente a una pesadilla que casi le cuesta la vida. La trampa estaba tendida y la víctima volaba voluntariamente hacia ella. El aeropuerto internacional de El Cairo nunca le había parecido tan acogedor a Julia. Era agosto de 2023. El calor del desierto la envolvía como una manta familiar, y Mahmoud la esperaba en la puerta de desembarque con un ramo de lotos, la flor sagrada del antiguo Egipto. Llevaba un impecable traje de lino blanco que lo hacía parecer un príncipe moderno salido directamente de los templos de Luxor. «Bienvenida a tu nueva vida, mi amor», le dijo, besándole la mano con galantería. «Egipto estaba incompleto sin ti». El departamento en Zamalek había sido reorganizado para recibirla. Mahmoud había montado una oficina improvisada con mesas de luz para analizar papiros, una biblioteca especializada en egiptología e incluso un pequeño laboratorio para la conservación de artefactos. «Pensé que te gustaría tener un espacio de trabajo adecuado mientras no tenemos nuestra oficina en el hotel», explicó. Los primeros días fueron mágicos. Mahmoud la llevaba a visitar yacimientos arqueológicos que rara vez estaban abiertos al público, siempre con acceso VIP que conseguía gracias a sus contactos gubernamentales. Cenaban en terrazas con vistas al Nilo, visitaban el mercado Khan el-Khalili, donde él compraba reliquias antiguas para su colección, y pasaban noches enteras discutiendo sobre la historia egipcia. «Ves detalles que yo, siendo egipcio, nunca había notado», le dijo una noche, mientras Julia examinaba jeroglíficos en una tumba privada que él había conseguido permiso para visitar. «Por eso nuestro proyecto será revolucionario. Tú aportas la mirada científica, yo aporto el conocimiento local». En la segunda semana, Mahmoud llevó a Julia a ver el terreno donde construirían el hotel. La vista de las pirámides era realmente espectacular, y las ruinas parcialmente enterradas eran prometedoras.
Mis contactos en el ministerio lo han confirmado. Son estructuras de la cuarta dinastía, probablemente viviendas de artesanos, explicó Mahmoud. Imagina la historia que podemos descubrir aquí. Julia estaba encantada. Las estructuras parecían auténticas, el potencial arqueológico era inmenso y la ubicación era perfecta para un proyecto educativo. ¿Cuándo podemos empezar las excavaciones?, preguntó ansiosa. La próxima semana. Ya he contratado a un equipo local y he conseguido todos los permisos necesarios. Mahmoud le mostró documentos oficiales que parecían legítimos. Usted será la directora científica de la excavación. Todos los hallazgos pasarán primero por su análisis. Durante el fin de semana, Mahmoud organizó una cena para presentar a Julia a los inversores internacionales del proyecto. En el restaurante más elegante de El Cairo, conoció a Hans Weber, casualmente con el mismo apellido, pero sin parentesco, un empresario alemán del sector hotelero, y a Elena Rossi, una consultora italiana en turismo cultural. Doctor Weber, dijo Hans en un alemán perfecto, Mahmoud nos ha hablado maravillas de su experiencia. Estamos muy emocionados de trabajar con alguien de su reputación. Elena añadió, en Italia tenemos varios proyectos similares. La combinación de arqueología y hospitalidad es el futuro del turismo cultural. Los inversores demostraron un conocimiento impresionante del mercado, hicieron preguntas inteligentes sobre los planes de Julia para el programa educativo y confirmaron que la financiación de 5 millones de euros estaba garantizada. Su inversión inicial de 200.000 euros fue fundamental para ganarnos la confianza de nuestros socios financieros, explicó Hans. Julia se sintió validada y entusiasmada. Por fin estaba rodeada de personas que se tomaban en serio sus sueños y tenían los recursos para hacerlos realidad. El lunes siguiente comenzaron las excavaciones. Mahmoud había contratado a un equipo de 12 trabajadores locales, todos con experiencia en arqueología. El equipo era profesional, estaciones de excavación adecuadas, herramientas de precisión, sistemas de catalogación, todo lo que requiere una operación seria. Doctor Weber, dijo Omar, el supervisor del equipo, es un honor trabajar con una experta de su reputación. Esperamos hacer descubrimientos importantes bajo su orientación. Los primeros días de excavación fueron productivos. El equipo descubrió fragmentos de cerámica, herramientas de bronce y trozos de papiro que Julia catalogó cuidadosamente. Todo parecía seguir los protocolos arqueológicos adecuados, y Mahmoud se mostraba respetuoso con los procedimientos científicos. Tenía razón sobre las viviendas de los artesanos, dijo Julia una tarde, examinando las estructuras expuestas. La calidad de la construcción es impresionante. Estos obreros tenían habilidades extraordinarias. Por eso tú eres la experta, sonrió Mahmoud. Yo puedo ver piedras antiguas, pero tú ves vidas antiguas. Al final de la tercera semana de excavaciones, el equipo hizo un descubrimiento que dejó a Julia eufórica. Una cámara sellada con jeroglíficos intactos y varias piezas de orfebrería. Mahmoud, tienes que ver esto. Hemos encontrado un depósito ritual intacto. La emoción de Julia era contagiosa. Lo fotografió todo meticulosamente, comenzó a traducir los jeroglíficos y se quedó trabajando hasta tarde catalogando cada pieza encontrada. Son amuletos funerarios de la 18 dinastía, explicaba animadamente. Algunos pueden ser únicos en la literatura arqueológica. Mahmoud observaba con interés, haciendo preguntas técnicas sobre el valor histórico, la rareza de las piezas y los procedimientos de conservación. ¿Cómo se determinaría el valor de mercado de piezas como estas?, preguntó casualmente. Mahmoud, en arqueología no hablamos de valor de mercado, se rió Julia.
Estas piezas son patrimonio de la humanidad, no mercancías. Claro, claro, solo era curiosidad académica. Pero Julia notó que Mahmoud empezaba a pasar más tiempo observando las piezas descubiertas y tomando sus propias notas. Cuando ella le preguntó al respecto, él explicó: «Estoy documentando todo para los inversionistas. Quieren informes detallados del progreso». Hacia la cuarta semana, Julia comenzó a notar algunas inconsistencias. Los trabajadores a veces excavaban en áreas que ella no había autorizado. Las piezas más pequeñas ocasionalmente desaparecían antes de que ella pudiera catalogarlas por completo. Y Mahmoud a veces tenía conversaciones en árabe con Omar que se interrumpían abruptamente cuando ella se acercaba. Omar le preguntó un día: ¿por qué estaban excavando en el sector norte? Había marcado esa zona para su conservación. Lo siento, doctora Weber. Mahmoud Bey dijo que había cambiado de opinión sobre esa zona. Julia se enfrentó a Mahmoud al respecto. Nunca autoricé la excavación en el sector norte. ¿Por qué se lo dijeron a los trabajadores? Ah, mi amor, fue un malentendido. Omar malinterpretó una conversación que tuvimos, ya lo he aclarado con él. Pero los malentendidos comenzaron a ser frecuentes. Se movían piezas sin su autorización, se tomaban fotografías sin su supervisión, y Mahmoud comenzó a insistir en que ciertos hallazgos se almacenaran en un lugar seguro, en lugar de permanecer en el laboratorio improvisado del departamento. ¿Dónde están guardando exactamente las piezas más valiosas?, preguntó Julia. En una caja de seguridad especializada. Máxima seguridad hasta que terminemos toda la catalogación. Julia se sentía un poco incómoda, pero racionalizó que Mahmoud tenía más experiencia en seguridad en Egipto. Y los hallazgos seguían siendo extraordinarios. Más cámaras selladas, papiros con textos inéditos, joyas funerarias de excepcional calidad. Julia, dijo Mahmoud una noche, creo que hemos hecho el descubrimiento del siglo. Estas piezas pueden reescribir nuestra comprensión de la vida cotidiana en la época de la construcción de las pirámides. Ella estaba completamente de acuerdo. Era el tipo de descubrimiento con el que los arqueólogos sueñan una vez en la vida. Estaba tan absorta en la investigación que no se dio cuenta cuando Mahmoud comenzó a invitar a coleccionistas interesados en la arqueología a visitas privadas al yacimiento. No fue hasta el final de la quinta semana cuando Julia descubrió accidentalmente la verdad. Al llegar antes de lo habitual al yacimiento, se encontró con Mahmoud, mostrando las piezas descubiertas a un hombre que no conocía. «Este amuleto de Tot es excepcional», decía el desconocido en inglés con acento estadounidense. «¿Cuánto quieres por él?» 15.000 euros. Es una pieza única. Lo ha confirmado la doctora Julia. A Julia se le heló la sangre. Mahmoud estaba vendiendo los hallazgos arqueológicos. Las piezas que ella había catalogado como patrimonio de la humanidad se estaban comercializando ilegalmente. Se escondió detrás de una estructura y siguió escuchando. ¿Y los papiros? Esos son más caros. 50.000 euros por el lote. Textos inéditos traducidos por la mejor egiptóloga de Alemania. Julia se dio cuenta con horror de que no estaba participando en una excavación legítima. La estaban utilizando como experta técnica en una operación de tráfico de antigüedades. Sus conocimientos estaban siendo explotados para autentificar y valorar piezas robadas. En ese momento comprendió que Mahmoud el-Rashid nunca había sido un empresario del turismo cultural. Era un delincuente internacional que había orquestado toda la relación para utilizar su experiencia en beneficio propio. Y ella estaba en medio del desierto egipcio, lejos de casa, completamente dependiente de un hombre que acababa de descubrir que era un traficante de arte. Con 200.000 euros de sus ahorros ya en sus manos y ahora sabiendo demasiado sobre sus operaciones ilegales.
Julia Weber había seguido a su faraón moderno hasta el Cairo y ahora estaba atrapada en una trampa mortal en la cuna de la civilización. Julia pasó toda la noche despierta en el departamento de Zamalek, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oír su pulso en los oídos. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban, formando una imagen aterradora. Cada amabilidad de Mahmoud, cada conocimiento que demostraba, cada contacto que tenía, todo había sido cuidadosamente orquestado para atraerla a esta trampa. Por la mañana intentó actuar con normalidad cuando Mahmoud se despertó. «Buenos días, mi amor. ¿Cómo has dormido?», le preguntó, besándola en la frente con la misma ternura de siempre. «Bien», mintió Julia, esbozando una sonrisa forzada. «Estoy deseando continuar con las excavaciones hoy». Pero durante el desayuno observó a Mahmoud con nuevos ojos. La forma en que revisaba constantemente su celular, cómo sus ojos se movían, calculando cuando pensaba que ella no lo estaba mirando, cómo sus preguntas sobre los descubrimientos siempre tenían un segundo nivel de interés. En el sitio arqueológico, Julia intentó discretamente fotografiar pruebas de la operación ilegal. Pero Omar, el supervisor, parecía estar observando cada uno de sus movimientos con más atención de lo habitual. «Doctora Weber», dijo acercándose, «Mahmoud Bey me ha pedido que le muestre los nuevos hallazgos en la cámara este». Julia siguió a Omar hasta una zona que no conocía. Para su sorpresa, había una operación de excavación mucho mayor de lo que imaginaba, con al menos 30 trabajadores y maquinaria pesada que definitivamente no era para una arqueología delicada. «¿Qué es todo esto?», preguntó alarmada. «Ampliación del proyecto», respondió Mahmoud, apareciendo detrás de ella. Pero su voz tenía un tono diferente, más frío, más calculado. «Creemos que es mejor acelerar el proceso». Julia observó a los trabajadores utilizando picos y palas en zonas que deberían excavarse con pinceles y herramientas de precisión. «Mahmoud, esos no son métodos arqueológicos adecuados. Van a dañar los artefactos». «Julia, mi amor, a veces la eficiencia es más importante que la delicadeza». Por primera vez, Mahmoud no estaba fingiendo ser el romántico empresario cultural. Estaba mostrando su verdadero rostro, el de un criminal eficiente que veía los artefactos milenarios como mercancías. «Quiero ver las piezas que han sido almacenadas en un lugar seguro», dijo Julia, tratando de mantener la voz firme. «Claro. Omar, muéstrale a la doctora Weber nuestro almacén». Omar la llevó a una gran tienda donde Julia se horrorizó. Cientos de artefactos estaban apilados sin cuidado. Estatuillas rotas, papiros rasgados, joyas funerarias mezcladas con fragmentos de cerámica. Era una violación brutal de todo en lo que ella creía. «Dios mío, Mahmoud, esto es vandalismo. Estas piezas están siendo destruidas». «Algunas roturas son inevitables, Julia. Lo importante es recuperar lo que tiene valor comercial». ¿Valor comercial? Son descubrimientos arqueológicos de valor incalculable, patrimonio de la humanidad. Mahmoud se rió, un sonido frío que ella nunca había oído antes. «Julia, eres una soñadora adorable, pero el patrimonio de la humanidad no paga las facturas. Estos tesoros inestimables valen millones de euros para los coleccionistas privados». «Me has utilizado», susurró Julia, cuando por fin se dio cuenta de la realidad. «Todo este tiempo solo me querías para autentificar piezas robadas. Te has utilizado a ti misma, mi amor. Yo solo te ofrecí una oportunidad y tú elegiste creer lo que querías creer». Julia se dio la vuelta para salir, pero Omar le bloqueó el paso. «¿A dónde cree que va, doctora Weber?» «Me voy al consulado alemán y lo denunciaré todo». Mahmoud esbozó una sonrisa que le heló la sangre.
Me temo que eso no es posible, Julia. No puedes impedirme salir. De hecho, sí puedo. Verás, ahora sabes demasiado sobre nuestra operación y conoces muy bien nuestros métodos, nuestros contactos, nuestros compradores. Te has convertido en una responsabilidad. Julia se dio cuenta de que estaba en una situación mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Mahmoud, no voy a decir nada, solo quiero irme. Ah, pero lo dirás. Las personas como tú siempre lo dicen. Tenéis esa molesta conciencia moral que os impide callaros. Omar se acercó más y Julia se dio cuenta de que llevaba una pistola discretamente escondida en la cintura. ¿Qué van a hacer conmigo? Por ahora, nada. Sigue siendo útil. Hay más piezas que catalogar, más compradores a los que impresionar con tu experiencia alemana. Pero ahora lo haces como nuestra empleada, no como nuestra socia. ¿Y si me niego? Mahmoud no respondió. Solo hizo un gesto a Omar, que mostró el arma de forma sutil pero clara. Durante los días siguientes, Julia se encontró en una situación surrealista. Seguía trabajando como arqueóloga, catalogando y autentificando hallazgos, pero ahora bajo vigilancia constante. Omar o uno de sus hombres siempre estaba cerca, y cuando regresaba al apartamento por la noche, se daba cuenta de que alguien había revisado sus cosas. Mahmoud intentó hablar una noche. Esto no puede seguir así para siempre. Las autoridades alemanas se darán cuenta de mi ausencia. Julia, tú renunciaste al museo y dijiste que te mudabas a Egipto. Nadie te está buscando. Era cierto. Julia había cortado todos los lazos. Había dicho a todo el mundo que estaba empezando una nueva vida. ¿Quién buscaría a alguien que había desaparecido voluntariamente? Las cosas empeoraron cuando Mahmoud empezó a traer compradores internacionales para visitar la colección. La doctora Weber autenticará personalmente cada pieza, decía. Es una de las mayores expertas mundiales en egiptología. Julia se veía obligada a utilizar su reputación y sus conocimientos para valorizar artefactos robados. Cada autenticación que hacía alimentaba el mercado negro y fomentaba más destrucción arqueológica. Este papiro contiene un texto funerario único de la 18 dinastía, tuvo que decirle a un coleccionista estadounidense. Es extremadamente raro. ¿Cuánto?, preguntó el hombre. 80.000 euros, respondió Mahmoud. Con certificado de autenticidad de la doctora Weber. Después de que el comprador se marchara, Julia estalló. Me estás obligando a ser cómplice de delitos contra el patrimonio cultural. Ya eres cómplice, Julia. Tu nombre aparece en todos nuestros certificados de autenticidad. Si nos pillan, te considerarán la mente intelectual de la operación. La verdad golpeó a Julia como un puñetazo en el estómago. Mahmoud había documentado sistemáticamente su participación para convertirla en la principal responsable técnica de todo. Si la operación se descubría, ella sería considerada la mente académica detrás del plan. Lo planeaste desde el principio, murmuró. Por supuesto, necesitaba a un experto respetado para dar credibilidad a la operación. Y si algo salía mal, necesitaba a alguien que asumiera la culpa. Esa noche, Julia intentó usar su celular para pedir ayuda, pero descubrió que Mahmoud había cambiado la contraseña del Wi-Fi y bloqueado su acceso a Internet. Cuando intentó salir del departamento, se encontró con uno de los hombres de Omar en la puerta. Lo siento, doctor Weber. Son órdenes de Mahmoud Bey. Debe quedarse aquí esta noche. Julia se dio cuenta de que se había convertido en una prisionera. Estaba en una ciudad extranjera, sin acceso a las comunicaciones, sin dinero. Todo estaba en las cuentas controladas por Mahmoud. Y ahora, legalmente comprometida como participante en una operación criminal internacional. En el cuarto día de arresto domiciliario,
Mahmoud entró en el departamento con expresión sombría. Julia, tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? El doctor Hassan, del Ministerio de Antigüedades, está haciendo preguntas sobre nuestra excavación. Parece que alguien ha denunciado actividades sospechosas. Julia sintió una chispa de esperanza. ¿Entonces se va a investigar la operación? No. Si nos ayudas a resolver esto. El doctor Hassan quiere hablar con la arqueóloga responsable de la excavación. Tú le dirás que todo se está llevando a cabo dentro de la legalidad. No voy a mentir a las autoridades. Mahmoud se acercó peligrosamente. Julia, no entiendes la situación. Si nuestra operación sale a la luz, tú serás la primera persona en ser arrestada. Tenemos documentos que prueban que eres la líder técnica de todo esto. Puedes pasar 20 años en una prisión egipcia. ¿Y si cooperó? Si convences al doctor Hassan de que todo es legal, podemos discutir tu jubilación anticipada de esta operación. Julia sabía que no tenía otra opción. Era cooperar o enfrentarse a una cadena perpetua en una prisión egipcia como traficante internacional de arte. ¿Qué es exactamente lo que quieres que diga? Que estás llevando a cabo una excavación arqueológica legítima, con todos los permisos necesarios, que las piezas se están catalogando adecuadamente y se donarán a museos egipcios. ¿Y después? Después habrás cumplido tu parte del trato. Pero Julia se dio cuenta por la mirada de Mahmoud que no había después. Una vez que hubiera mentido a las autoridades, se vería aún más comprometida legalmente. Y cuando ya no fuera útil, prefirió no pensar en lo que pasaría cuando Mahmoud decidiera que sabía demasiado y se había convertido en un riesgo demasiado grande como para mantenerla con vida. El faraón moderno había demostrado ser una serpiente venenosa, y Julia estaba atrapada en su nido, con el veneno ya corriendo por sus venas. El doctor Hassan llegó al yacimiento arqueológico una calurosa mañana de septiembre, acompañado por 2 funcionarios del Ministerio de Antigüedades. Julia lo observó desde la tienda principal, con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Era un hombre de unos 52 años, con cabello gris, anteojos de montura dorada y la postura seria de alguien acostumbrado a descubrir irregularidades. «Doctor Weber», dijo Mahmoud, acercándose con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Ha llegado el momento de demostrar su pericia profesional». Julia sabía que estaba en un callejón sin salida. Si decía la verdad, la arrestarían como cómplice de tráfico internacional. Si mentía, se vería aún más involucrada en la operación criminal. Pero había una tercera opción que comenzó a considerar. ¿Y si lograba transmitir un mensaje subliminal al doctor Hassan? «Doctor Weber», dijo Hassan en inglés, después de las presentaciones formales, «soy responsable de la supervisión de las excavaciones arqueológicas en esta región. He recibido algunas inquietudes sobre los métodos que se están utilizando aquí». «¿Qué tipo de inquietudes?», preguntó Julia, notando que Omar estaba estratégicamente situado lo suficientemente cerca como para escuchar cada palabra. «Informes de excavaciones nocturnas, uso de maquinaria pesada, movimiento sospechoso de camiones. Esto no concuerda con la metodología arqueológica estándar». Julia respiró hondo. Era su oportunidad. «Doctor Hassan, las técnicas que estamos empleando son poco convencionales». Enfatizó las palabras de forma extraña, esperando que él lo notara. «¿Poco convencionales? ¿En qué sentido?» «Estamos utilizando métodos de excavación acelerada porque...» Julia miró significativamente a Mahmoud y Omar. «Porque estamos bajo presión de tiempo debido a los inversionistas internacionales». Hassan frunció el ceño.
Los arqueólogos serios no permiten que los inversionistas dicten la metodología científica. Puedo ver las licencias oficiales para esta excavación. Mahmoud presentó rápidamente los documentos que Julia ahora sabía que eran falsos. Hassan los examinó cuidadosamente. Estos sellos parecen demasiado recientes. Se renovaron la semana pasada, mintió Mahmoud con suavidad. Doctora Weber, dijo Hassan volviéndose hacia ella, como arqueóloga responsable, ¿puede mostrarme su protocolo de catalogación? Esta era la oportunidad de Julia. Llevó a Hassan a la tienda donde se guardaban los registros y mientras le mostraba las fichas de catalogación, le susurró rápidamente en inglés. Ayúdeme. Esto es una operación ilegal. Me retienen contra mi voluntad. Hassan no reaccionó de forma visible, pero Julia vio que sus ojos se movían rápidamente hacia Omar, que observaba atentamente. Interesante metodología, dijo en voz alta. ¿Puedo ver algunos de los hallazgos principales? Mahmoud llevó al grupo a ver las piezas seleccionadas, las que aún no se habían vendido. Hassan lo examinó todo con atención profesional, tomando notas y fotografiando algunas piezas con su celular oficial. Estas piezas son excepcionales, dijo. Supongo que se donarán al Museo Nacional del Cairo una vez concluidos los estudios. Por supuesto, respondió Mahmoud sin dudar. ¿Y cuándo se completarán? Estimamos que en 3 meses más, dijo Julia, tratando nuevamente de transmitir urgencia con la mirada. A menos que suceda algo inesperado. Hassan permaneció en la excavación durante 2 horas, haciendo preguntas técnicas, examinando equipos, conversando con algunos trabajadores en árabe. Julia notó que discretamente tomó fotos de áreas que Mahmoud no había mostrado oficialmente. Doctora Weber, dijo Hassan antes de marcharse, espero que mantenga los más altos estándares profesionales en este proyecto. Por supuesto, respondió ella, esperando desesperadamente que él hubiera entendido sus sutiles mensajes. Después de que Hassan se marchara, Mahmoud estaba visiblemente nervioso. Creo que nos ha ido bien, dijo, pero su voz delataba ansiedad. Omar, refuerza la seguridad y traslada las piezas más valiosas al almacén del desierto hoy mismo. ¿Al almacén del desierto?, se preguntó Julia. Es una precaución temporal, hasta que la situación se calme. Pero Julia se dio cuenta de que no era una precaución, sino una preparación para una evacuación rápida si las autoridades regresaban. 3 días después, en la madrugada, Omar despertó bruscamente a Julia. «Vístete rápido. Vamos a viajar». «¿A dónde?». Preguntas después. «Ahora, rápido». Julia se vio obligada a subir a una camioneta junto con Mahmoud y 3 hombres armados. Viajaron durante horas por el desierto hasta llegar a un complejo aislado que parecía un campamento militar abandonado. «Bienvenida a nuestro almacén principal», dijo Mahmoud con una sonrisa siniestra. «Aquí es donde guardamos nuestro verdadero tesoro». Lo que Julia vio le provocó náuseas. Enormes cobertizos estaban repletos de artefactos saqueados. Sarcófagos enteros, estatuas monumentales, papiros por metros, joyas funerarias en cantidades industriales. Era una operación de destrucción arqueológica a una escala nunca vista. Mahmoud, esto es vandalismo a gran escala. Habéis destruido yacimientos arqueológicos enteros. Conservamos lo que tiene valor comercial, el resto solo eran piedras viejas. «Estás loco, esas piedras viejas son la historia de la humanidad». Mahmoud se acercó con expresión peligrosa. «Julia, aún no entiendes tu situación. El doctor Hassan no quedó convencido ayer. Volverá con un equipo de investigación. Y cuando eso suceda, alguien tendrá que estar disponible para asumir la responsabilidad de todo esto». «¿De qué estás hablando?».
asumirás la culpa de toda la operación. Confesarás que lo organizaste todo, que utilizaste tus conocimientos académicos para identificar los yacimientos más valiosos, que falsificaste las licencias y que coordinaste las ventas internacionales. Julia se rió con amargura. ¿Y por qué iba a hacer eso? Porque si no lo haces, nunca saldrás viva del desierto. La amenaza no era sutil. Julia miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en medio de la nada, rodeada de delincuentes armados, sin posibilidad alguna de escapar. ¿Y si confieso? Te caerán unos años de cárcel, pero estarás viva. Nosotros desapareceremos con la mercancía y tú serás la única persona a la que encontrarán las autoridades. ¿Quieres que sacrifique mi vida por tu operación criminal? Quiero que seas realista sobre tus opciones. Esa noche, encerrada en una pequeña construcción de concreto que funcionaba como prisión, Julia tomó una decisión desesperada. No iba a confesar crímenes que no había cometido, pero tampoco iba a esperar pasivamente a que la mataran. Durante la madrugada, cuando los guardias se quedaron dormidos, logró aflojar una barra de la pequeña ventana y escapar. Corrió por el desierto en la oscuridad, sin rumbo fijo, solo tratando de alejarse del complejo. Pero en el desierto de Egipto, huir a pie por la noche es una sentencia de muerte casi segura. Después de horas caminando, Julia estaba deshidratada, desorientada y agotada. Cuando salió el sol, ya no podía caminar. Fue entonces cuando oyó los motores de las motos. Mahmoud y sus hombres la habían encontrado. «Julia, me has decepcionado mucho», dijo él, bajándose de la motocicleta. «Ahora tendré que tomar medidas más permanentes». «Mahmoud, por favor, sabes demasiado, has causado demasiados problemas y está claro que no se te puede controlar. No puedo correr el riesgo de que llegues a las autoridades». Omar comenzó a cavar un hoyo en la arena. Julia se dio cuenta con absoluto horror de lo que estaba pasando. ¿Van a enterrarme viva? Los faraones creían que el desierto era el camino hacia la eternidad, dijo Mahmoud filosóficamente. Siempre quisiste formar parte de la historia egipcia. Ahora lo vas a conseguir. Julia suplicó, lloró, prometió silencio eterno. Pero Mahmoud había tomado su decisión. En media hora estaba en un hoyo de 2 metros de profundidad con solo la cabeza fuera de la arena, un pequeño tubo de plástico cerca de la nariz para respirar. «Adiós, doctora Julia Weber», dijo Mahmoud. «Gracias por toda su experiencia, fue muy útil». Y entonces lo cubrieron todo con arena, dejando solo el diminuto tubo de aire, casi invisible en la inmensidad del desierto. Julia quedó enterrada viva en el desierto egipcio, con aire suficiente para unas horas, sin agua, sin esperanza de rescate. El faraón moderno había decidido que debía ser momificada viva, como los antiguos siervos que eran enterrados con sus amos. En la sofocante oscuridad de la arena, Julia pensó en toda su vida dedicada a la arqueología, en todas las momias que había estudiado, y se dio cuenta de que ahora se convertiría en una de ellas, a menos que ocurriera un milagro en las próximas horas. La doctora Julia Weber se uniría a los faraones en la eternidad, no por elección propia, sino por haber seguido a un criminal que utilizó sus sueños para destruirla. 18 horas. Ese fue el tiempo que Julia Weber pasó enterrada viva en el desierto egipcio, respirando a través de un tubo delgado como un bolígrafo, con la arena presionando cada centímetro de su cuerpo, sintiendo cómo la vida se le escapaba lentamente a causa de la deshidratación y el pánico. Durante las primeras horas, gritó hasta quedarse sin voz, esperando que alguien la oyera. Luego vino la desesperación, seguida de la aceptación de la muerte. En sus últimas horas de conciencia, delirando por la falta de agua,
Julia se encontró hablando con las momias que había estudiado durante toda su carrera. «Ahora los entiendo», susurró a la oscuridad. «Ahora sé lo que es prepararse para la eternidad». Lo que Julia no sabía era que el doctor Hassan había comprendido realmente sus mensajes desesperados. Experto en la investigación del tráfico de antigüedades, había reconocido los signos de una operación forzada. En los 3 días siguientes a su visita, había coordinado discretamente con la Interpol y las autoridades alemanas una operación de rescate. La doctora Weber estaba claramente bajo coacción, informó Hassan al agente de la Interpol, Jonas Müller, que había volado urgentemente desde Berlín. Sus respuestas eran inconsistentes, utilizaba frases codificadas y sus ojos transmitían miedo, no el entusiasmo normal de un arqueólogo que descubre tesoros. La operación de búsqueda comenzó cuando Omar, al intentar borrar las pruebas del campamento donde Julia había sido retenida, fue descubierto por los drones de vigilancia de las autoridades egipcias. Bajo un intenso interrogatorio, acabó revelando la ubicación aproximada donde Mahmoud había descartado el problema. Fue un equipo de búsqueda con perros rastreadores el que encontró el pequeño tubo de respiración que sobresalía discretamente de la arena. Cuando comenzaron a excavar frenéticamente, temían encontrar solo un cadáver. «¡Está viva!», gritó uno de los rescatistas al oír un débil gemido proveniente de la arena. Julia fue sacada del agujero en estado crítico, deshidratación severa, quemaduras solares, trauma psicológico extremo, pero viva. Los primeros paramédicos que la atendieron dijeron después que nunca habían visto a nadie sobrevivir tanto tiempo enterrado en el desierto. «¿Agua?», fue la primera palabra que logró susurrar cuando llegó al hospital de El Cairo. Durante los 3 días siguientes, mientras Julia se recuperaba bajo cuidados médicos intensivos, la operación internacional desmanteló por completo la red de Mahmoud. Lo que descubrieron fue mucho peor de lo que imaginaban. No era solo tráfico de antigüedades, le explicó el agente Müller a Julia cuando finalmente estuvo lo suficientemente consciente como para hablar. Era la mayor operación de destrucción arqueológica jamás documentada en el Egipto moderno. Mahmoud el-Rashid, cuyo verdadero nombre era Ahmed Hassan Khalil, había orquestado durante 5 años un plan que implicaba la falsificación de licencias, el soborno de funcionarios y la destrucción sistemática de yacimientos arqueológicos desprotegidos. Su especialidad era identificar a arqueólogos europeos vulnerables y utilizarlos como expertos técnicos involuntarios. «No fuiste la primera víctima», continuó Müller. «Encontramos pruebas de al menos otros 7 casos similares. Arqueólogos franceses, italianos, ingleses, todos seguían el mismo patrón: romance, seducción intelectual, invitación a proyectos arqueológicos y luego chantaje y coacción». «¿Qué les pasó?», preguntó Julia con voz débil. Müller dudó antes de responder. 3 desaparecieron y nunca se les encontró. 2 fueron hallados muertos en el desierto en accidentes. Una arqueóloga francesa logró escapar, pero quedó traumatizada de por vida. ¿Y tú?». Julia fue la única que sobrevivió para contar toda la historia y proporcionar pruebas detalladas sobre los métodos de la organización. Los 200.000 euros que había invertido nunca se recuperaron, ya que se transfirieron inmediatamente a cuentas offshore en las Islas Caimán. Pero la investigación reveló que la operación había movido más de 50 millones de euros en 5 años, vendiendo piezas arqueológicas de valor incalculable a coleccionistas privados de todo el mundo. «Las piezas que usted autentificó fueron cruciales para rastrear a los compradores», explicó el doctor Hassan durante una de las visitas de Julia al hospital.
Su experiencia nos ayudó a identificar y recuperar artefactos que se habían vendido a museos privados de Estados Unidos y Europa. Lo más impactante fue descubrir el alcance de la destrucción. Mahmoud y su red habían saqueado por completo 16 yacimientos arqueológicos, destruyendo pruebas históricas que nunca podrían recuperarse. Yacimientos que podrían haber reescrito nuestra comprensión de la historia egipcia se convirtieron en cráteres en el desierto, dijo el doctor Hassan con tristeza. Es una pérdida irreparable para la humanidad. Mahmoud fue capturado cuando intentaba huir a Sudán con un camión cargado de artefactos. Su red incluía a 47 personas, desde falsificadores de documentos hasta guardias armados, pasando por funcionarios corruptos y compradores internacionales. Planeó utilizarla como chivo expiatorio desde el primer momento, explicó el investigador alemán Thomas Engelhardt durante el testimonio de Julia. Hay registros de que investigó tu perfil durante meses antes del primer encuentro casual en El Cairo. Sabía de tu situación financiera, tu carrera, tus vulnerabilidades emocionales. Julia descubrió que su apartamento en Zamalek solo se alquilaba durante los periodos en los que recibía a sus víctimas. La colección familiar eran piezas robadas que utilizaba como decoración. Los inversores internacionales eran otros miembros de la red criminal que representaban papeles. Incluso los restaurantes a los que te llevaba a cenar eran elegidos porque los propietarios formaban parte de la operación, continuó Engelhardt. Cada detalle de tu experiencia en El Cairo fue cuidadosamente orquestado. El juicio de Mahmoud y su red se convirtió en internacional. Julia tuvo que testificar por videoconferencia desde Berlín, ya que los médicos no le permitieron viajar a Egipto debido al trauma psicológico. No solo destruyó artefactos históricos, sino también vidas humanas, dijo en su testimonio. Utilizó nuestra pasión por la historia en nuestra contra, transformó nuestros sueños en instrumentos de destrucción cultural. Mahmoud fue condenado a 25 años de prisión en Egipto por tráfico de antigüedades, formación de una organización criminal, secuestro e intento de homicidio. Otros miembros de la red recibieron penas de entre 5 y 15 años. Pero para Julia, la justicia legal no borraba las consecuencias personales. Desarrolló una claustrofobia severa. No podía entrar en ascensores o habitaciones pequeñas sin sufrir ataques de pánico. Tenía pesadillas frecuentes en las que la volvían a enterrar. Perdió toda la confianza en las relaciones personales. Pasé 15 años de mi vida estudiando momias, le dijo a su terapeuta en Berlín. Nunca imaginé que casi me convertiría en una de ellas. Financieramente, estaba arruinada. Ya no tenía apartamento. Lo había puesto en alquiler y los inquilinos lo habían dañado. No tenía trabajo. El museo había contratado a otra persona y no tenía ahorros. A los 40 años tenía que empezar de cero. Peor aún era la culpa. Mi experiencia se utilizó para autenticar piezas robadas que financiaron más destrucción. Repetía una y otra vez. Sin quererlo, contribuí a la destrucción del patrimonio arqueológico. El doctor Schmidt, su antiguo colega del museo, intentaba consolarla. Julia ha sido víctima de una sofisticada operación criminal. No puedes culparte por haber sido engañada. Pero ella sabía que su carrera en egiptología había terminado. Ya no podía ver un artefacto egipcio sin recordar a Mahmoud, el desierto, la sensación de la arena llenándole los pulmones. 1 año y medio después de la pesadilla en El Cairo, Julia trabajaba como traductora independiente en Berlín, evitando cualquier cosa relacionada con la arqueología. Vivía en un pequeño departamento rentado, tenía pocos amigos y rara vez salía de casa. A veces pienso que hubiera sido mejor que no me hubieran encontrado, le confesó a su terapeuta. La Julia que fue enterrada en el desierto
murió allí. La que salió es solo una sombra. Pero poco a poco, muy poco a poco, comenzó a reconstruirse. Escribió un libro sobre su experiencia, Enterrada con los faraones, cómo casi muero siguiendo mi sueño, que se convirtió en un éxito de ventas en Alemania y alertó a otros académicos sobre los riesgos de las estafas internacionales. Si mi historia evita que otra persona pase por lo que yo pasé, entonces quizá haya valido la pena, dijo en una entrevista televisiva. El libro generó fondos suficientes para que creara una fundación dedicada a proteger a los arqueólogos de las estafas internacionales y a recuperar artefactos robados. En 2025, 2 años después de la pesadilla, Julia finalmente pudo regresar a El Cairo, no para hacer arqueología, sino para testificar en la ceremonia en la que los artefactos recuperados de la operación de Mahmud fueron devueltos formalmente al Museo Nacional Egipcio. Doctora Weber, dijo el doctor Hassan durante la ceremonia, su valentía no solo salvó su propia vida, sino que preservó cientos de piezas históricas de valor incalculable para las generaciones futuras. De pie en el mismo lugar donde había conocido a Mahmud 3 años antes, Julia miró las pirámides en el horizonte. «Vine a Egipto en busca de historia», murmuró, «y casi me convertí en historia». Pero estaba viva, estaba de pie. Y estaba ayudando a proteger a otros soñadores de seguir a los faraones modernos que convierten las pasiones en pesadillas. El desierto había intentado reclamarla para siempre, pero Julia Weber había resucitado, como las propias civilizaciones a las que había dedicado su vida a estudiar, herida pero no destruida, traumatizada pero no silenciada. Algunas historias terminan con la muerte en el desierto. Esta terminó con el renacimiento en las arenas de la verdad. Fin.